La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana empezamos nuestra transmisión desde Lima. Estamos transmitiendo para toda la Sociedad de Radios Dominicas del Perú, Sodomco, desde Lima, la caliente Lima, que va a estar muy caliente varios días más, lamentablemente. Como me decía una amiga mía, ya me harté. Dios, mándanos el invierno. Uno que extraña el verano tanto en Lima, ¿no? Los cielos azules que no tenemos normalmente, pero las cosas vienen así hasta diciembre. Desde diciembre, perdón. Y claro, terminada la Semana Santa, uno en su cabecita piensa, bueno, ahora sí, terminó Semana Santa, empieza la Pascua, viene el otoño, baja la temperatura. Ayer Lima, la zona donde estamos nosotros en este momento, que es el centro de Lima, tuvo 32 grados y según Cenami, la sensación térmica fue de 35 grados. Todo esto sin agua. Recién ayer han logrado reponer el agua. Hay que decir también que Sedapal ha hecho algunos esfuerzos heroicos por estar sacando de algunas zonas de agua de pozo para llevar a otras, pero no se puede tener pues una ciudad a 30, 32, 35 grados de temperatura que no está acostumbrada, pues si estuviéramos acostumbrados, en fin, sin agua, ¿no? O sea, a nuestros amigos que nos escuchan en Ucayali, claro, ahí hay finalmente la lluvia que lo refresca. Acá no tenemos, pero miren, ni una nubecita que pasa para calmar el calor. Gracias a Dios, aquí nos han puesto un tremendo aparato de aire acondicionado. Llegamos sudorosos y nos vamos fresquitos. Pero bueno, noticias hay y muchas, ¿no es cierto, Ismael? ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición. Oye, sin agua y Lima es un desierto, hay que recordar eso siempre, ¿no? Siempre, la costa peruana, sí. Nuestra costa es un desierto cruzada por valles. Así es. No nos olvidemos de eso. Y los valles son ese río que baja, ¿no es cierto? Y que permite formar una zona de cultivo, pero en medio de un desierto. Sí. La costa peruana es desértica por el fenómeno del Niño. ¿Qué por el fenómeno del Niño? No, que al revés, por la corriente Humboldt. Ahí estoy confundida entre el Niño y todo lo demás. Y bueno, dime, hay noticias importantes que relatarles a nuestros oyentes, varios debates. Uno de vicepresidentes que promete, ¿sí? Porque va a estar más entretenido, ¿saben? Porque solamente va Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaúnde, es decir, Marco Arana, viejos conocidos de la política, que claro, como son los que van a postular al Congreso, en algunos casos, no en el de Lourdes Flores, pero en algunos casos, en realidad son las cabezas de sus listas parlamentarias, ¿no? Y hace que la cosa sea más combativa y que además todos tienen experiencia parlamentaria. Por lo tanto, todos son buenos polemistas, por lo tanto están entrenados en el arte, ¿no?, de la esgrima verbal. Ese va a estar bueno. Y bueno, el domingo, ya saben ustedes, este debate en parejas de que nos veíamos tanto. El versus. Era como una pelea. Una pelea de box, una cosa. Según Alan García es una burla, ¿no? Pero lo que no ha dicho es que no va a ir. No se ha negado aún, ¿ah? Sí, todo hace suponer que irá, ¿no es cierto? En medio de todo este lío, los candidatos decían, yo voy a aumentar el sueldo mínimo en 780, 820, 850, 950. ¿No? ¿Quién da más que 1.000 soles? El gobierno dijo, ya, lo subo a 850. ¿Listo? Calladitos. Bueno, y nuestra iglesia ha pedido un voto responsable, que me parece magnífico, que Monseñor Cabrejos, en nombre de la Conferencia Episcopal Peruana, que es la reunión de los obispos, ojo, ahí todos son pares, eso hay que a veces explicar un poquito a la gente. La reunión de obispos, cada país, digamos, tiene una conferencia episcopal. En Sudamérica, porque los países son muy grandes, esta conferencia episcopal tiene un presidente, pero ese presidente no es su jefe. Hay gente que dice, no, ese es el jefe. No, es el presidente de pares. Todos son pares. Y cada obispo, dentro de su diócesis, manda.
¿no es cierto? La iglesia es la entidad más descentralizada del planeta, señores, porque cada obispo se comunica con quién, con el Papa, claro. Es directo, sin intermediarios, sin escalas, y por eso hacen grandes sínodos de obispos, el Papa los convoca de vez en cuando, ¿no es cierto? Y van del mundo entero a justamente ver algunos temas de todo tipo. Pero bien, ayer, ¿qué nos ha dicho, Ismael? La Conferencia Episcopal Peruana ha pedido descartar a postulantes corruptos y oportunistas. Gracias a Dios. Sin mencionar nombres. Exactamente. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció sobre los candidatos que postulan a un cargo público en esas elecciones y a través de un comunicado, el cónclave de católicos se refirió a la posición de la Iglesia en estos comicios. Ha dicho, debemos exigir un plan de gobierno realista, descartar a los postulantes corruptos y a los oportunistas, evaluar las promesas de campaña, así como las fuentes de financiación, verificar el compromiso de los candidatos por la defensa integral de la vida, según el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal. Entonces, así sí, es decir, se marca una posición que le dice la Iglesia a todos los peruanos, no solamente a los fieles católicos. Por favor, si tienen en consideración nuestra sugerencia, no voten por ladrones, ¿no es cierto? No, pero lo que está diciendo, no voten por corruptos, voten por gente que no les mienta, ¿no es cierto? Porque si yo te digo, sí, hermanito, te subo el sueldo, 1.500 soles, ¿no? O sea, ni mentirosos ni ladrones, y por supuesto gente que defienda la vida en todas sus manifestaciones, no solamente del niño por nacer, ¿no es cierto? También del adulto mayor, también del niño discapacitado, también de la mujer que no quiere ser esterilizada y la fuerzan a ser esterilizada, a ella también, ¿no es cierto? Entonces, en toda su magnitud. Porque yo siempre le recuerdo a la gente, miren, no hay solo un quinto mandamiento, ¿eh? Hay 9 más, ¿no? Aunque hay algunos que creen que hay algunos en suspenso todavía. De verdad, o sea, ese me parece a mí que es el tono, la forma de aproximarte, de llegar, de transmitir un mensaje, porque la Iglesia tiene un mensaje, ¿no? Y no hacer vida partidaria, pues, ¿no? Que cosa muy diferente. Ahora hay que decirle al público que este mensaje no lo emite una sola persona, es un cónclave, es un grupo. Es la reunión de los obispos del Perú. Se han puesto de acuerdo para decir esto. Exacto. Y ustedes no saben cómo se demoran por ese acuerdo. Y los textos que escriben también. Claro. Para los periodistas un poquito difíciles de voltear, ¿no? Si no voltean bien, a veces es lo peor. Hay que llevar mi padre me regaló a mí y a Juan Carlos Tafur hace muchos años un diccionario de términos católicos para periodistas. Utilísimo, Ismael, te voy a sacar una copia. Pero Ismael no necesita porque sabe más que yo. Ya está acá hace muchos años. Acá cómo se ríen, acá todos. De verdad, pues sabe más que yo. Pero es bien útil, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay, por ejemplo, la elección de un papa, la cantidad de metidas de pata, Dios mío. Entonces, Dios, no. ¿Qué están hablando? No, que no sé qué. El cardenal es el jefe del obispo. No es así no funciona. ¿Ya? Entonces, es bueno informarse un poquito, los que, digamos, no tienen nuestra fe, pero que comparten su vida cotidiana con millones de católicos en el Perú, y los que sí la tienen, bueno, informarse para que saber, ¿no? Como dicen, pues, en qué club estoy metido, si quiero conocer las reglas, ¿no? Cómo funciona. Es correcto. ¿No? Eso es. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un invitado muy especial. Así es, mira, vamos a hablar de una de las personas que estuvo directamente vinculada con la captura de uno de los hombres más buscados de la historia y el causante de la muerte de 20.000 personas. O de 60.000, como quieras medirla. Exacto. Nadie lo sabe. Miren cómo sería, qué pena, ¿no? Tan poco vale la vida humana en esos años terribles en el Perú de la violencia, que ni siquiera se puede determinar el número exacto con nombre y apellido, ¿no es cierto?, de todas las personas que murieron por la violencia terrorista causada por Abimael Guzmán. Hablamos de Marco Miyashiro. Vamos a estar con nosotros con Marco Miyashiro, a quien yo he tenido el placer de entrevistar muchas veces, candidato al Congreso. Creo que va a ser un hombre de mucho aporte, hombre muy sereno, con gran serenidad manejó la captura de Abimael Guzmán, y él me la ha contado a mí vívidamente. Y no sé, a lo largo de tantos años y habiéndolo entrevistado tantas veces, yo es como si hubiera vivido con él las escenas, ¿no? Sí. De él sentado en el parque esperando que lo llamen. Pero eso fue de película. De película. Él estaba sentado en un parque muy cerca de la zona, con su gente desplegada en varios puntos,
con esta pareja de Ardilla y Paloma. Buscando basura. No, esa eso era la fue, previa. claro, pues, ¿no? Ese era el día que, lo que él te cuenta es el día que iban a entrar. El día que iban a entrar, ¿cómo serían desacrificados realmente los heroicos agentes del GEIN, que no tenían plata pues ni para hacerse pasar por una parejita, porque tenían que hacerse pasar por una parejita? Entonces iban a una bodega y compraban una gaseosa y llamaban al jefe y decían, oye, ya nos tomamos toda la gaseosa. Bueno, sigan barajándola. Hace 3 horas que estamos mirando la misma botella vacía. Pues. ¿Y por qué? Porque quería asegurarse de que esto iba a ser un éxito. Claro, pero no, tú sabes lo que es increíble, que él con toda humildad me dice, no estábamos seguros. Ese día se abren varias casas, no es la única que se entra, ¿ya? Y lo que ellos sabían es que ahí había alguien importante de la cúpula de Sendero Luminoso. Sabían que era un lugar importante. No sabían qué tan importante era. Cuando a él le avisan, ha caído el cachetón, y él estaba en un parque cerquísima, se para en la banca y sale disparado hacia la casa, ¿no? Y lo que es muy valiente también de los agentes que entran, es que los 2 primeros entran solos, y no sabían lo que les esperaba adentro. Claro. Porque han podido estar armados hasta los dientes, te das cuenta, volar la cuadra o lo que fuera, ¿no? Muy valiente, gente. ¿Sabes qué? Valientes ese día y valientes en el día a día. Porque tú tienes que ser muy heroico para tirarte 2 años, ¿no es cierto?, siguiendo a pata a un fulano, ¿no es cierto?, cuadra por el centro de Lima, subiéndote una combi, bajándote otra combi, sin que te vean. Y ahí me enseñaron una cosa, Marco Miyashiro me enseñó una cosa, y también los agentes que pude entrevistar en algún momento, sobre todo las de la policía femenina, ¿no? ¿Sabes qué? Me dijo, no se cambian nunca los zapatos. ¿Ah, sí? Claro, pues se cambian de polo, se cambian de gorra, se cambian de mochila, para que no los sigas, para perderse. Pero los zapatos no se los cambian. O sea, pues. las huellas son las mismas. Les miran los pies. Entonces ellos lo que miraban de la persona cuando estaban haciendo un seguimiento era mirar los pies. Pues sabían que iban a tirar el polvo, o sea, iban a sacarse una chompa y ponerse otra. Porque les iba a tomar más tiempo cambiarse los zapatos. Simple. Y porque además no cargas con zapatos. Claro. En cambio, te agarras de una tienda la chompa, como en la película, pues igualito, ¿verdad? En cambio, los zapatos no te los cambias. Y además, es muy difícil que tú en la calle consigas unos zapatos, ¿no es cierto?, que sean de tu talla. En cambio, una gorrita cualquiera te la puedes poner, ¿no? Ese tipo de cosas tan... Había ese nivel de inteligencia en la Policía Nacional. No, claro. ¿No? Qué interesante. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo salían toda la parte logística? Logística, me decía. Te daban tu mano de plátano, se aguanta el día entero, y tu chancay. Así se salía. Y estábamos hablando del año 89, cuando empezaron a hacer el trabajo, 90, 91, finalmente cae el 92. ¿no? Sí. Un trabajo largo, inteligente, muy largo, muy largo. Tenemos que irnos a la pausa para regresar con nuestro invitado, y tenemos más cosas también. Sí, algo muy importante, darles a conocer, amigos, que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, me iban a matar si no decía esto, ¿eh? Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 con nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, la Convención Cusco 91.1 FM y 1210 AM, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Buenos días para todos ustedes. Pausa. Vamos a la pausa. Gracias, amigos en todo el Perú. No se muevan. Viene un congresista, un candidato al Congreso que probablemente sea congresista y que será congresista nacional. Así que escuchemos bien cuáles son sus planes sobre el apoyo que el Congreso debe dar a un tema que es netamente ejecutivo, que es el de la seguridad. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es, amigos, A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8 de la mañana con 17 minutos. Rosa María, ya tenemos a nuestro invitado en cabina. Sí, estamos con el general Marco Miyashiro, que postula por las filas de Fuerza Popular, la K naranja, venido con su polo especialmente mandado a hacer, con el número 9, por si acaso, en Lima. Amigos oyentes de todo el país, nosotros votamos, como ustedes saben,
por distritos electorales que son distintos en todo el país. Entonces hay gente que dice, oiga usted, pero ese es el uno, ¿en dónde? ¿No? En Lima provincias, en Lima... No hay confusión, no hay confusión. 9, felizmente solamente creo que hay un distrito electoral que tiene 9, así que Lima no tiene confusión. Gracias, general, por estar con nosotros. Muy agradecido más bien a usted, señora Rosa María, y gracias a la radio audiencia de Radio Santa Rosa. Y de todo el Perú, a través de la cadena. Todo el Perú, por eso tenemos que hacer la aclaración, porque tenemos tantas radios en todo el Perú y nos llaman de todos. Y a Ismael le jalan las orejas si no las mencionamos, ya las mencionamos antes que ustedes lleguen. Y pues nos demoramos como 3 minutos mencionando la cantidad de radios que tenemos en todo el Perú. Yo quería empezar, general, por una pregunta que a mí me parece, oye, yo lo conozco hace muchísimos años, le contaba al público, que muchas veces lo he entrevistado, sobre todo en los aniversarios justamente de la captura de Ismael Guzmán. Yo decía, una persona que le ha dado tanto al Perú, en condiciones tan heroicas, tan difíciles, ¿no? Que ya tiene sus canas, pero que sabe mucho de seguridad, ¿para qué se quiere meter al Congreso? Usted ya hizo, ya tuvo todos los honores públicos, ¿por qué al Congreso viendo cosas más bonitas que hacer en la vida ya a estas alturas? Mucho depende de la vida propia. Y permítanme contarle una anécdota. El último día de clase como cadete de la Policía de Investigaciones, le digo a mi madre, mañana me tiene que acompañar a la escuela, porque en la clausura me van a entregar un premio porque he salido número 1 en investigación criminal. Mi madre me dice, muy bien hijo, te voy a acompañar, te felicitaciones, pero una vez que te den tu placa insignia, ¿por qué no pides tu baja? ¿Qué? Le digo, ¿pero por qué es esto? Mira, mi madre administraba, era dueña de un pequeño negocio. Tú ves acá los policías de investigaciones, de especulación que vienen a inspeccionar. ¿Vienen a inspeccionar o vienen a pedir plata? Claro. También ves a los policías municipales, ¿vienen a inspeccionar o vienen a pedir plata? Son corruptos, me decía. ¿Y eso quieres ser tú? Claro, hijo, yo no quiero eso para ti, lógico, su madre tenía razón. ¿No? Sin embargo, llegué a ser director de la Policía Nacional y luego, actualmente, soy regidor con licencia, ¿no? Pero soy regidor metropolitano. Es decir, estoy trabajando en los dos campos de aquellos que mi madre me advirtió que eran instituciones con mucha corrupción. Pero creo que lo he hecho bien, ¿no? O al menos no me he contaminado con estas situaciones. El año 2014 he sido parte de la asesor de la comisión investigadora Óscar López Meneses y he conocido los detalles y la intimidad de lo que es el Congreso. Efectivamente deja mucho que desear, pero si uno no pone su entusiasmo, su empeño y trata de corregir lo que está mal en este país, y tiene usted mucha razón en el sentido de que Otorongo no come Otorongo o que hay blindaje, pero considero que puedo afrontar esta circunstancia negativa para hacer algo positivo por mi país. La segunda pregunta se cae por sí sola. ¿Por qué con el fujimorismo? Porque yo estoy vivo gracias al fujimorismo, debido a que el presidente de la República tuvo la valentía de ordenar la ejecución de la operación Chavín de Huántar. Gracias a ellos estoy vivo. El día de rescate yo me encontraba protegido por los heroicos comandos Chavín de Huántar en el jardín interior. A mi costado estaba ya en agonía el héroe Juan Valer. Sí. Al otro costado estaba el canciller Tudela, que está herido. Más allá el hermano rehén Pedro Aritomi, a quien le faltaba un pedazo de pierna y sangraba, y yo me veo totalmente ileso. Y ahí hago un compromiso de vida. Lo que me quedaría de vida, ¿no?, le daría gracias a Dios. Y tendría que hacer una oración diaria. Pero esa oración no iba a ser verbalizada, iba a ser dar gracias a Dios haciendo algo bueno por otro cada día. Y créanme que a partir de ese día mi vida cambió. Rencores y cuestiones que han habido en la carrera o en la vida quedaron de lado porque la vida es positiva. ¿El secuestro lo hizo una mejor persona a usted? El hecho de haber sido rescatado me ha hecho una mejor persona. Qué impresionante, ¿no? Y dígame,
En esos meses en que usted estuvo en la embajada del Japón, no debe haber pasado por su cabeza muchas veces, ¿por qué no me ejecutan? Yo he perseguido a todititos estos, yo los tengo todos fichados, sé quiénes son, qué hacen, de qué pie cojean, qué idioma hablan. Mire, una de la parte de la historia poco conocida era que a partir del año 87 trabajo en la Dirección Especializada contra el Terrorismo y me especialicé en combatir al MRTA. Yo lo sabía, porque usted me lo había contado. Sí. Sin embargo, en el mes de diciembre, cosa que muy pocos conocían, ya que me he hecho conocido por haber participado en ese grupo de especial de inteligencia de la DIRCOTE que capturó a Ismael Guzmán. Ah. Sin embargo, salió en La República todo un artículo en donde daban cuenta de mi vida en la lucha contra el MRTA, precisamente cuando estaba de rehén. Y esa fue una circunstancia sumamente difícil que felizmente la pude afrontar porque me sometieron a una especie de juicio popular. Pero usted se defendió bien porque los conocía mejor que ellos mismos. Así es, ¿no? Porque, bueno, dentro de las conversaciones ellos me insistían, ¿no? Esto no es la DIRCOTE, nosotros no lo vamos a torturar para que usted hable, etcétera, etcétera. Y usted decía, yo no torturaba a nadie. Hasta que finalmente le hago la pregunta, ¿no? A Serpa. Ajá. Le dije, señor Serpa, usted fue detenido en 1980 con ocasión de la revuelta de Cromotec, donde mataron a un capitán de la policía, pero después nunca ha sido capturado. A diferencia de Víctor Polay Campos, que fue capturado 2 veces, de Cárdenas Schul, que había sido capturado 2 veces también, y otros dirigentes, ¿no? ¿Usted no tendrá algo con Montesinos? Y al hacerle esa pregunta, los demás integrantes de ese comando popular se mataron de risa, ¿no? Y Serpa se molestó. Dijo, ¿qué cosa cree usted? No, es que usted nunca ha sido capturado, ¿no? Y créame que es cosa rara, ¿no? Entonces le sembró la duda al grupo. No solo la duda, sino que se distendió, ¿no? Y ya comenzamos a hablar de, por ejemplo, le hice la pregunta, ¿no? Si en caso ustedes toman el poder, ¿de dónde van a sacar los 4.000 jueces que necesita el Perú? ¿No? ¿De dónde van a sacar los alcaldes, los presidentes regionales? Y decía, no, la revolución, no señor, le dije. El problema del Perú parte de una raíz cultural. Y así se fue desviando toda la conversación hacia aspectos de educación, aspectos de... Claro, y lo interesante de esta historia es que usted había estudiado muy bien, ¿no es cierto?, el pensamiento del MRTA como ideología, porque hay que conocer al enemigo, y muy bien sus diferencias con el pensamiento de Sendero Luminoso. Entonces, usted entendía, como entendíamos los que estábamos afuera también, que estos eran más bien marxistas tradicionales sudamericanos, ¿no es cierto?, guerrilla. Lo llamado de la nueva izquierda latinoamericana. Exactamente, mientras que Sendero Luminoso, maoísta, polpotiana, 100%. Así es, entonces eran como 2 enemigos diferentes, ¿no es cierto? Así es. Por eso, ¿por qué sus colegas en el fujimorismo ahora, políticos, ¿no?, le gritan terrorista a cualquiera que se opone a Keiko Fujimori? Eso está mal, usted sí sabe lo que es un terrorista, ¿no? Es un insulto horrible. Efectivamente es un insulto sumamente horrible, pero existen elementos, personas, no quiero atacar instituciones, que han hecho de su vida un sinnúmero de cadenas, ¿no? Exclusivamente para fomentar la violencia y bajo el argumento de protesta. Tenemos un estudiante de 4º año de, no recuerdo qué programa, pero ya tiene 8 años estudiando en la Universidad de San Marcos, y es una de las cabezas visibles y uno de los que promueven el no a Keiko. Ahora, pero anteriormente, cuando en la Universidad de San Marcos se detectó la presencia de 2 policías que estaban buscando información, precisamente por el movimiento del Movadef, fueron agredidos precisamente por una turba dirigida por este joven, ¿no? Claro, pero digamos, no estar de acuerdo con Keiko y demorarte 8 años en hacer la carrera no te convierte en terrorista. De ninguna manera. Pero también el hecho de que no esté de acuerdo con una agrupación política que tiene todo el derecho, no le da ningún derecho de ser violentista,
ni de estar agrediendo, tirando piedras y palos. ¿Y no es una agresión también decirle terrorista a una persona que no lo es? Es una agresión, Claro. pero es una reacción a una agresión ilegítima que está ejerciendo el ¿Pero gobierno. es justificada esa reacción? De ninguna manera, la violencia no se justifica de ninguna manera, en ningún aspecto. Eso faltaba, eso faltaba. Ahora, somos una sociedad donde vive la violencia. Usted bien lo sabe, ha tenido que convivir con ella y convivimos los peruanos con ella todos los días. Correcto. Pero desde el Congreso, o sea, no sé, si un futuro presidente lo hiciera ministro, ¿no? Todo el mundo lo miraría muy bien, ¿no es cierto? Podría pasar de nuevo por ese cargo, hasta por la Dirección General de la Policía no se puede porque ya está en retiro, ¿no? Pero en fin, pero en el Congreso a un hombre de acción, ¿no es atarlo de manos? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso Sí, pero, por la seguridad? el hecho de ser congresista no me impediría poder apoyar, en caso de que fuera Fuerza Popular, desde el Ejecutivo. Solamente podría ser ministro, nada más. Así es. Pero debemos tener en consideración que se necesitan a nivel legislativo una serie de cambios también para optimizar la seguridad ciudadana. La ley anterior de la Policía Nacional tenía 5 especialidades. Así es. Este gobierno ha decretado una nueva ley de la policía Así es. y en vez de 7, en vez de 5, ahora hay 7 Siete. especialidades. Así es. No respetaron las 5 especialidades de la ley anterior y menos están respetando las 7 especialidades que ellos mismos han decretado. Entonces, lo decía Chirino Soto en los años 40, ¿no? Hágase la ley que diga, cúmplase la ley. Claro. ¿No? Entonces, estamos en estas circunstancias en donde el proceso de fiscalización, el control político que deben tener las autoridades no es efectivo. Y para situaciones de fiscalización creo que tengo la experiencia y el Muy conocimiento bien. adecuado. para Entonces, en materia de fiscalización, le vamos a hacer una pregunta muy ancha para que me la responda después de la pausa. Atención, amigos del Perú. ¿Usted cree que la Policía Nacional del Perú es una institución corrupta que tiene que ser refundada? Se la dejo para que la piense. Y regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestros teléfonos en Lima 427-7488, 426-6587 y si nos llaman del interior del país, numeral 959-685-227 para RPM y para RPC 940-338-457. Bien, vamos a empezar este bloque. Un ratito nos está esperando Marco Mirachiro pensando la respuesta a la pregunta que le he hecho, porque estamos en comunicación con el doctor Walter Gutiérrez, presidente del Pacto Ético Electoral, justamente para preguntarle, bueno, he visto un comunicado ayer exhortando a los candidatos, recordándoles a los candidatos sus obligaciones, pero viendo qué puede hacer el pacto, ¿no es cierto?, para bajarle el tono a una campaña muy dura que está entrando en su fase más dura justamente en el próximo debate del día domingo. Muy buenos días, doctor Gutiérrez. Rosa María, buenos días, encantado de saludarla. Bueno, ustedes no tienen facultades pues coercitivas, ¿no? O sea, simplemente tienen buenos deseos, recomendaciones. ¿Qué más pueden hacer para que alguien no le diga a un candidato una cosa y el otro le conteste otra? Bueno, en realidad es verdad que el Tribunal de Honor no tiene carácter, sus declaraciones, sus exhortaciones, incluso sus resoluciones no tienen carácter vinculante, porque no nacen de una norma ni tampoco son una institución estatal, y usted, como buen abogado, que sabe perfectamente que esto no es otra cosa que una institución que surge de la autocomposición, en fin, de la buena voluntad de los candidatos, que muy desafortunadamente, tengo que decir, pareciera que han firmado el pacto por mero formulismo. No obstante, quienes formamos parte del Tribunal de Honor no nos hemos en ningún momento sentido como parte del decorado, y por eso es que nosotros hemos concretado hechos muy puntuales en relación a determinadas conductas de candidatos, que ha sido para nosotros duro hacerlo, pero finalmente lo hemos hecho,
y ahí hemos sido objeto de críticas, ¿no? Como el caso del candidato Acuña. Así es. Pero queríamos dar una señal clara a la clase política y también a la ciudadanía. Y en relación al discurso, que es un discurso cargado, es un discurso en muchos casos agraviante, creemos que a estas alturas ya les hace más daño a quienes lo profieren que a quienes están destinados. Pero con todo, hemos señalado que eso implica la violación de uno de los compromisos del pacto ético. Bueno, en suma y en resumen, en efecto no tenemos nuestras acciones, nuestras resoluciones no tienen carácter vinculante, pero creemos que es importante que una instancia que ha sido creada por los propios candidatos se respete, sean ellos coherentes con aquello que suscribieron. Y eso es lo que decimos en nuestra declaración del día 26. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Walter Gutiérrez, el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, recordándole a los candidatos sus obligaciones y que si se firman pactos, ¿no es cierto?, bueno, son para respetarlos, ¿no? Así que esperemos que de aquí al 10, por lo menos, pues se baje el tono de las pullas. Gracias por estar con nosotros, gracias. Campaña de propuestas, ¿no? Así es, escuchemos las propuestas, cosas que no hemos escuchado en toda la campaña, le digo, si uno no va a buscarlas y a leerlas, no las escucha. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, le dejé una pregunta planteada que sí es parte de una propuesta. ¿Es la policía una institución corrupta? En la Policía Nacional existe un alto porcentaje de personas, elementos policiales que se han dedicado al trabajo de 24/24. Yo no estoy de acuerdo con este sistema debido a que no se debe alquilar al mejor postor el uniforme policial. Sin embargo, existe de un 75 a un 80% del personal policial que se dedicaba a esta actividad del servicio individualizado. Y eso es una fortaleza moral debido a que se sacrifica horas de descanso, horas que deben dedicar a su familia, con la finalidad de aportar un plato más de comida a su casa. Sin embargo, en cuestiones de corrupción, que es un mal transversal, tenemos que encontrar la diferencia entre la alta corrupción o la corrupción administrativa, que es sumamente grave, comparado con la corrupción de pacotilla o la corrupción operativa. La corrupción operativa es, por ejemplo, el policía de tránsito que está haciendo caja, como comentamos fuera del micrófono, para darle al jefe de la unidad y para meterse algo en su bolsillo. Pero ese dinero proviene de otro bolsillo de un ciudadano. Sin embargo, la corrupción administrativa es sumamente grave porque abarca a toda la institución y el dinero que se está robando al Estado, hay un peculado, proviene del erario público. En logística, en la adquisición de bienes, por ejemplo, hay una pregunta muy simple que dice, ¿no? ¿Cuánto cuesta un vehículo de $10,000 de la marca X? La respuesta es, si tiene $10,000, no te compres el vehículo, porque todo vehículo, cualquiera que fuera la marca, necesita carburante, necesita combustible, necesita mantenimiento. Si no tienes el presupuesto para el mantenimiento, estás comprando chatarra. Y eso es lo que pasa en la Policía Nacional. Se han comprado 800 llamados patrulleros inteligentes, ¿no? Y ya hay 130 inoperativos por falta de mantenimiento. Pero general, fíjese usted, pasamos por logística, hay corrupción, pasamos por tránsito, hay corrupción, pasamos por investigación, que es en realidad la especialidad más querida para usted, y lamentablemente también hay corrupción, porque obviamente te arreglan el expediente para que Fiscalía no tenga cómo acusar, y eso se compra, se paga, se le paga al policía. Totalmente de acuerdo. Entonces, y ¿qué eso hacemos? Es porque el sistema de control tampoco funciona debido a que la corrupción está enquistado de los altos mandos. Además, mire, le digo una cosa, hay gente en el Perú que gana menos que un policía y no es ladrona. Mucha gente, la gran mayoría de los peruanos. Entonces, ¿qué hace el sistema, o sea, la institución misma, para acabar con esto?
Ha habido un resquebrajamiento disciplinario que parte desde el mismo reglamento que lo norma. Ejemplo, en mis tiempos jóvenes, donde había una mano dura más directa, usted estaba mal uniformado o mal presentado y la sanción era directa. Hoy en día, por tener una mala presentación, le faltan botones al uniforme, etcétera, usted tiene que notificarle al infractor de que va a ser sancionado. El infractor va a tener que presentar una carta de descargo. Claro, muy Y burocratizado. luego, exactamente. Entonces, eso dice que es una gran superación porque se le está garantizando los derechos del trabajador, del policía. Sin embargo, la disciplina en las instituciones castrenses no se da de esa manera porque es jerárquica y hasta cierto punto totalmente coactiva e impositiva. Ahora, entonces, este tipo de relajamiento, y le pongo otro ejemplo sí, que me lo dime. contaba un general jefe de una región policial. Estoy pasando con mi automóvil y veo a 2 suboficiales de servicio con el armamento montados en un triciclero que vendía sandía y estaban comiendo sandía estando uniformados. Para no hacer un escándalo en la vía pública, se les acerca y les pide su documento de identidad y les ordena que se presenten al despacho del general. Estos oficiales, en vez de presentarse al despacho del general, como trabajaban como adjuntos de una fiscalía, le presentan una denuncia al general por abuso de autoridad, haberle incautado su documento de identidad. Es decir, el mundo está al revés. Y esto es lo que hay que ordenar dentro de la policía. Pero si ese de abajo se siente empoderado, es porque ese fiscal pues lo apoya, ¿se da cuenta? Entonces, ese es el problema. Hay quienes han planteado lo siguiente. Primero, reduzcamos los centros de formación a los que podamos mantener bien. De esos centros de formación en todo el Perú que podemos mantener bien, con buena formación, sacamos una nueva generación, ¿no es cierto?, y vamos licenciando de 20% en 20% a la Policía Nacional. Claro, ahí en la policía... A la colombiana. En la policía hay que ponerle mano dura. Quizás el modelo colombiano haya sido muy efectivo, ¿no? Porque Colombia, hasta hace unos meses, es la institución más respetada dentro de las instituciones públicas colombianas. Sin embargo, hace unas semanas se ha descubierto la Hermandad del Anillo. Claro. Es decir, Hay siempre. siempre Pero yo lo llevo pues a Chile. situaciones negativas. Muy bien, vamos a los carabineros de Chile. Bien, A un carabinero usted no le ofrece un centavo porque termina preso en el acto. y ni siquiera le puede mirar mucho a los ojos. Así es. Que ya es una agresión. Es una irrespetación. ¿Por qué acá al ladito, no estamos lejos? La población le tiene respeto y además confía en su policía. Y acá viene el policía y tú tienes más miedo porque de repente te roba más que el choro. Yo he trabajado 4 años con el señor presidente Morales Bermúdez y 2 años con el señor presidente arquitecto Fernando Belaúnde. Y ahí teníamos a la División de Seguridad de la Presidencia más la 22 Comandancia, que era la que se encargaba de dar seguridad. Hoy en día, Palacio de Gobierno también está resguardado por la misma comisaría de Monserrate. Y ocurre que al frente roban en las galerías comerciales y no pasa nada en este país. Es decir, cada uno está en su puesto tratando de cumplir las 8 horas o las 10 horas que le corresponde del servicio y luego se va a su casa. Falta la motivación para que el policía tome la iniciativa. En la época del terrorismo, que todavía no estaba esa situación del 24/24, los jefes desarrollaban un espíritu de cuerpo en donde decían, tenemos que utilizar la imaginación creadora para vencer al enemigo. El enemigo nos está ganando, ¿no? Y sin embargo, en el siglo XXI, con todas estas modalidades, la policía se ha quedado rezagada y veo una extremada pasividad, ¿no? De Ahora, pero por ejemplo, solo ir para cumplir. Pero pongamos el ejemplo del terrorismo. Yo le contaba al público temprano, y he hablado mucho con muchos de los oficiales que trabajaron para usted, en los equipos, y gente absolutamente entregada. Olvídese el 24/24, la gente trabajaba 12, 14 horas, porque estaba haciendo un seguimiento, no podía pararlo.
Entonces seguía, y no había plata para viáticos, les daban una bolsa de plátanos, ¿no? Y ahí se las arreglaban. ¿Por qué esa gente sí estaba dispuesta a ese sacrificio? ¿Cuál era el secreto? Primeramente, partiendo desde la jefatura de la división, no de la dirección, de la división, o sea, el Grupo Especial de Inteligencia, los jefes participábamos en todos los operativos. Claro, se mojaban con ellos. Era lo mismo, ¿no? Comíamos lo mismo, vivíamos lo mismo, utilizábamos incluso los mismos servicios higiénicos, ¿no? Que desde las cosas más grandes hasta las más simples, cuando hay liderazgo, la cosa cambia. Pero si el jefe va a sentarse en su escritorio, mientras que el otro está sudando en la calle, el mal ejemplo cunde, y no hay un adecuado liderazgo. Y eso es lo que falta, porque falta también la especialización. Usted me decía que en la policía que se dedica a los aspectos de investigación hay corrupción, y tiene toda la razón. La corrupción está transversal en todas, lastimosamente, en todas las instituciones. Pero el generalizar no soluciona nada. No, evidentemente. Hay que observar en cada uno de los procesos cuál es el punto de quiebre entre el camino correcto y el camino corrupto. Mejorarlo, esa parte de quiebre, en una situación que administrativamente sea aceptable, pero eso se necesita coraje, se necesita toma de decisiones y cambiar estos reglamentos que nos ha burocratizado a toda la policía. General, hoy nuestra sociedad no vive una violencia terrorista porque no hay básicamente una ideología, pero sí vive una situación de inseguridad que es muy grande. Y en muchas declaraciones usted ha hablado sobre el tema de los jóvenes, que son muchos protagonistas de esta violencia en nuestro país. Y sobre eso vamos a hablar después de la pausa, Rosemaría. Los jóvenes Así de la es. violencia. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 50 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. General Marco Villachiro está con nosotros, él es candidato al Congreso de la República con el número 9 en Lima. General, había quedado una pregunta en el aire. La situación de violencia que vive nuestro país en general está centrada básicamente en un problema no de ideología, pero sí siembra terror en mucha gente. Ya no podemos salir con un aparato telefónico para poder hacer una llamada así nada más porque sabemos que nos pueden asaltar. Ahora, muchos de los protagonistas de esta violencia son jóvenes. Y usted ha hablado en algún momento sobre una degeneración moral que parte desde la familia. Ahora, ¿cómo transmitir eso al Congreso? Ahora, para añadir una cosa más, sí. Me decía el doctor Pérez Guadalupe, que ha sido una persona que ha hecho pastoral en cárceles muchos años, que algo así como el 70% de los presos en el Perú tienen un solo ingreso. Uno. ¿Ya? Y muy jóvenes. Sí. Y no regresan. Los irreductibles, los que tienen 4 o 5 ingresos, son 5%. ¿Qué hacer con esos jóvenes? Ajá. Los que se pueden salvar, digamos. Bueno, aquí ocurre que ante un delincuente que roba un celular, si en caso existe la buena suerte que la policía lo capture, lo lleva a la comisaría y llega el fiscal y se va a su casa. No, perdón, yo conozco un caso de un muchacho que lo mandaron a la carceleta porque llamaron a su madre a ver que si ponía plata y la mamá dijo no, que pase la noche en la cárcel el muchacho. Tenía 19 años. Pero carceleta en esa época San Jorge. Cuando se va a su casa, lo que ocurre es el síndrome de impunidad. El síndrome de impunidad es aquel que cuando usted descubre que un menor le está robando un sol y no le llama la atención, es muy probable que la próxima vez no le robe un sol, le robe más. Pero ¿qué pasa? Y se genera esa cadena de violencia. Lo que pasa en la comisaría es que lo sueltan no porque el fiscal lo manda a soltar, lo sueltan porque la familia paga. Ese es el problema. Si la familia no paga, se lo llevan a la carceleta. Porque basta que se sepa cuánto cuesta el celular para que el fiscal diga el monto no lo justifica. Discúlpeme, le digo, yo le voy a contar el caso porque ya el chico salió felizmente. 19 años, borracho, con varios chiquillos. 2 policías de Franco pasan y los ven y felizmente intervienen porque estaban molestando a una señorita y le estaban robando el celular. Todos los babosos estos corren y este que estaba zampado se quedó parado, lo chaparon a él. Llamaron a su madre en la comisaría y su mamá dijo, no, que pase la noche en la cárcel para que aprenda el muchacho. 19 años.
a la mañana siguiente, el chico ya está en la carceleta. El fiscal lo había puesto a disposición. 6 años en San Jorge le dieron. Y se lo bajaron a 2 por buena conducta, porque tenía 19 años. 6 años, porque era de noche, ¿no es cierto? Porque era en banda. Entonces, claro, ese no regresa, porque está aterrado. Pero esa es la justicia en el Perú, la que no le da a los jóvenes una opción. Sí, pero está usted enfocando si la gente... un acto de corrupción a nivel policial. Claro. Pero esta situación, cuando pasa a la fiscalía, el monto se eleva. El monto de sustancialmente, la coima. sí, por Y si supuesto. pasa al Poder Judicial, Uy, se olvídese. triplica. Sí, estamos de acuerdo. Y El cuando tarifario pase- va increciendo. Claro, y sí. cuando pase al Instituto Penitenciario, Claro. si quiere dormir sobre un colchón, tiene Otra su cosita, tarifa, ¿no? otra cosita. Entonces, no, dejan carato vemos- de entrada. Vemos la transversalidad de la corrupción. Y hay que tomar medidas en cada una de estas Es instituciones. absolutamente de acuerdo. Pero los Y- pecados de los otros no lo hacen santo. De Entonces, a la ninguna policía manera. de frente. No necesariamente. ¿eh? No, vamos con la No, policía. no. Tenemos que comenzar No se con preocupe, todo el cuando yo sistema invito a de los control social. No, lógico, lógico. Porque el sistema de control también en el Ministerio Público y en el Poder Judicial a través de la OMA no juega, Claro, no juega en a pareja. favor del ciudadano. Así es. ¿no? Tenemos una llamada de un oyente. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctora María Palacios. Lo escuchamos. Y Yashiro, una pregunta directa, mis saludos previos. Sí. La policía no empieza a descomponerse desde el momento que a esas 3 instituciones que habían antes, la Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones y la Guardia Civil, se unieron en una sola institución y empezaron también ahí los problemas entre los jerarcas, entre los jefes, los generales, por ver quién comandaba. Antes la policía, la Guardia Republicana era la responsable del cuidado de las entidades públicas, cárceles, y no había corrupción. La Policía de Investigaciones se lo civil y la Guardia Civil pues a cuidar el orden dentro de la ciudad y lo rural. ¿No cree usted que volver a este sistema empezaría una buena reestructuración de la policía? Muchas gracias. Gracias a usted. Esto sucedió en el año 1987, el primer gobierno de Alan García. Y tuvo sus razones, ¿ah? Yo no considero que una separación de la policía, que actualmente resultaría imposible, sea una solución adecuada. ¿Por qué digo que es imposible? Porque no hay especialización dentro de la policía. Y lo que motivó a que se unificara a las instituciones policiales fueron precisamente los escándalos de policías vinculados con el tráfico ilícito de drogas. No, y no solamente eso. Principalmente... Se agarraban a balazos la Guardia Civil contra la Policía de Investigaciones. Y principalmente... ¿no? Esa es la por cosa. esos Tú ya no entendías qué pasaba acá en este país. celos profesionales, Sí, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿eh? y también actos de corrupción. Pero hasta el día de hoy se hablan de código 1, código 2, código 3. Claro, es que ahí radicó el error de esa unificación. Al unificarse, se trató de borrar el pasado, Claro. cuando al contrario, tenía que haberse unido las virtudes. Y sin embargo, se unieron los defectos más que las virtudes. Entonces te decían, no, los de Policía de Investigaciones son los inteligentes. No es tanto así. Lo de la Guardia Civil se ponían furiosos. Ese es para que vaya a caminar por las calles, pero no sabe. Repucho, no, pues esos mandan al último de la clase, pues. Ahí van los que no, esos van para cuidar por Pero fronteras. ese orgullo, ¿Sí o no? ese orgullo y esa defensa de las tradiciones de las antiguas instituciones es lo que se trató de borrar. Sí. Y se borró, ¿Y se borró? creando una anomia, ¿no? Una pérdida de identidad hacia su institución. La Guardia Civil tenía el honor como su divisa, el honor y la lealtad en la Policía de Investigaciones, honor, lealtad y disciplina en la Guardia Republicana, ¿no? Y a partir de la unificación de las 3 instituciones, lo que veíamos eran los injertos policiales, en donde ya no era una banda de una, sino integrada por las 3 Claro, porque instituciones. lo más triste que hay, además de hacer, como dicen, periodismo de periodistas, son las policiales de policía, pues. O sea, cuando los periodistas tenemos que hacer policiales de policías, ya no puede, doctor, ¿qué cosa está pasando en este país? Tenemos que hacer policiales de choro, delincuentes, pero no de policías. Así es. Y el problema es que ya algunos que van escalando, porque mire, como siempre dicen pues con el pecado, ¿no? Si tú deseas a un niñito con una montaña de caramelos y le dices, hijito, no te comas ninguno, no se abalanzas, ¿no? Primero se lleva un hito,
Y ya lo chupa un poquito, y después se lleva 2, de 3. A la media hora se comió todos los caramelos. El ser humano es igual. O sea, al muchacho que yo le decía, sale de la escuela, ¿no es cierto? Y no sé, pues lo asignan a tránsito. Y el jefe de la comisaría le dice, bueno, muchachos, a llenar los tanques. ¿Por qué? Porque no hay plata para gasolina, así que hay que trabajar. Entonces esos chicos los mandan a coimear. No para ellos. No, pues si no es para ustedes, muchachos, es para llenar el tanque, para dar un servicio, ¿no? Y así, la siguiente vez ya no es para dar un servicio, la siguiente vez es para ayudar a una pobre señora que tiene... Mira, señora, como decía su madre, si le estamos haciendo un servicio, pues señora, no venimos a molestarla. Al contrario, la venimos a ayudar. Usted nos ayuda, nosotros le ayudamos, nos compra 18 rifas, todos somos felices. Y así una tras otra. Entonces, ese es el problema de la corrupción. Es un fenómeno escalonado. Y que debe ser atacado por todos los flancos, abajo, ¿no? Claro. Al primer chico que lo mandan a llenar el tanque de gasolina, ahí. Ahí hay una tarea sumamente difícil y hay que poner mano dura. Y en cuanto al Plan Perú, del cual he participado en los aspectos de seguridad ciudadana, tenemos la mano dura contra los culpables, contra la delincuencia, contra la corrupción, y una mano amiga para los fines de prevención. Usted me preguntó sobre los jóvenes y sobre esa decadencia moral que hay actualmente en la sociedad, ¿no? Claro, y sobre ese aspecto tenemos que desarrollar programas de sanidad mental, ¿no? No es posible que exista tan alto índice de feminicidio, tan alto índice de delitos cometidos, ¿no? La violencia intrafamiliar, pero además el 60% de los delitos se cometen entre un autor y una víctima que de alguna manera tienen relación entre ellos. Así es. Y lastimosamente se afecta también la vida vecinal, porque el antiguo choro, el antiguo ratero, no robaba en su barrio, hacía respetar su barrio, pero esa ley de Lampa con la drogadicción, con los fumones, se ha quebrantado, y ahora ellos mismos fomentan la violencia y malean su propio barrio. Le doy un dato general, hay solo 700 psiquiatras en el país y hay 1.500 psicólogos y muy pocos hospitales especializados en el tema de salud mental, que sería un trabajo que usted podría emprender ya en el interior del Congreso. Yo le voy a decir una cosa, usted no sabe la cantidad de gente que va al Congreso. Congresistas de este Congreso o de anteriores le pueden contar a su misma bancada a pedir ayuda para colocar a una persona en un instituto psiquiátrico, porque no hay camas. Olvídese, y eso es para los que están mal, porque no hay camas. Y no es labor de un congresista conseguir cama, por si acaso, pero sí puede ser labor del congresista decirle al Ejecutivo, al Ministro de Salud, llamarlo y decirle, oiga usted, queremos un plan nacional y nosotros desde el Congreso aprobamos el financiamiento si es que el Ejecutivo nos lo manda. Fiscalizar. ¿No? ¿No? Y no tenemos iniciativa de gasto, pero si el Ejecutivo nos manda las partidas, nosotros en el Congreso aprobamos las partidas para la construcción de los hospitales psiquiátricos, para el fomento, ¿no es cierto?, a las escuelas de medicina del Estado para que voten más práctica psiquiátrica, porque no hay. Recientemente se han implementado los sistemas de emergencia para salud mental también, que antes era considerado siempre como consultorio externo. Así es. Pero esta situación, hay una sociopatía, una enfermedad masiva, ¿no?, de alteraciones mentales que en parte, dado que falta de profesionales adecuados, se puede fomentar a través de las llamadas escuelas de padres, por ejemplo, también, donde se fomente, ¿no? Y es por diálogo, eso que ¿no? hay que enlazar a los gobiernos distritales, provinciales y regionales, pero no pensar que las juntas vecinales van a ser los auxiliares de los serenos, ni que los serenos van a ser los auxiliares de la policía. Es lo que decía una vez un ministro, decía, oiga señor, yo pago mis impuestos, no para que me cuiden, yo no voy a salir pistola al cinto, ¿no es cierto?, como si fuéramos en el Far West, o con mi palo en la noche, para cuidar mi barrio a las 3 de la mañana. Yo pago mis impuestos para que la policía me cuide, porque si no cerramos el Estado y cada uno pues se amuralla, ¿no? Pero tiene una serie de acciones que se puede realizar a nivel de la prevención y especialmente en la convivencia vecinal. ¿Sabes qué pasa? Que muchas personas, incluso en la campaña política lo vean, ya no pueden medir sus diferencias verbalmente, sino a golpes, porque no pueden hablar. Ese es un problema de un gran trauma nacional.
Claro, pero sí le pueden mandar mensaje por WhatsApp. Claro. Porque la extorsión es la modalidad, la última modalidad. No, y hay una injerencia de los adelantos tecnológicos que han impedido la comunicación humana, personal, el cara a cara que se necesita. Bueno, nos ganó el tiempo. Sí, nos ganó el tiempo, Rosa María, Ismael. lamentablemente. Hoy quiero dar un breve aviso. Los candidatos al Congreso se comprometerán a jugarse por la vida y la familia en el Colegio San Agustín. Más de 30 candidatos de 4 principales agrupaciones políticas estarán allí en el Colegio San Agustín para comprometerse por la vida y la familia. ¿A qué hora es esto? A las 6:30 de la tarde. En el auditorio del colegio. Sí. Y ahí estaré presente. Va a estar usted también. Sí. Bien. Sí. Muy Bueno, bien. en general no da muchas, pero sí. No. Muy bien. Nada de relleno, nada de Conciso, floro. concreto. Yo no sé cómo va a hablar, usted se va a parar y decir, sí señor, no señor. Nos Esto vamos. que está haciendo usted está mal, no. Pero mejor, porque va a dar más tiempo para que hable el resto de su bancada. Sí, bueno, es que Perú también ya está cansado de muchos discursos. Mucho y, floro. Más poner acción en juego. Y no se 9, olviden 9, marcar 9. el número 9 por Fuerza Popular para que tú y tu familia vivan seguros. Eso. Es todo. Yo tenía un productor que me decía mucho flor y poco frufru. Bueno, nos tenemos que ir y nos vemos Sí, porque conmigo. nuestro productor convulsiona. Nuestro Sí, productor sí. ya da volantines, ya suda. Todo el resto de nuestros amigos en la red de Radio Dominicas del Perú tienen que irse a comerciales. Yo sé, un saludo para todos, que tengan un buen fin de semana, porque mañana viernes no estoy con ustedes, pero la próxima semana para comentar todo el debate, por supuesto, que vamos a tener el domingo, va a estar sabrosísimo. Espero, ¿no? De repente es un gran aburrimiento. De repente parece partido de fútbol. Esperemos que no. Esperemos que Claro, no. claro que que sí. hagan algo, pues, que nos dé... Oiga, ¿qué cosas van a hacer con el país? Que es lo que queremos saber. Y que además presenten propuestas. Pues, ¿qué cosas van a hacer Es con lo el más país? Que es lo importante. que queremos saber. Nos Nos vamos. vemos. Chao, Hasta chao. pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y 1 minuto de la mañana empezamos nuestra transmisión desde Lima. Estamos transmitiendo para toda la Sociedad de Radios Dominicas del Perú, Sodemco, desde Lima, la caliente Lima, que va a estar muy caliente varios días más, lamentablemente. Como me decía una amiga mía, ya me harté. Dios, mándanos el invierno. Uno que extraña el verano tanto en Lima, ¿no? Los cielos azules que no tenemos normalmente, pero las cosas vienen así hasta diciembre, desde diciembre, perdón. Y claro, terminada la Semana Santa, uno en su cabecita piensa, bueno, ahora sí, terminó Semana Santa, empieza la Pascua, viene el otoño, baja la temperatura. Ayer Lima, la zona donde estamos nosotros en este momento, que es el centro de Lima, tuvo 32 grados y según Cenami, la sensación térmica fue de 35 grados. Todo esto sin agua. Recién ayer han logrado reponer el agua. Hay que decir también que Sedapal ha hecho algunos esfuerzos heroicos por estar sacando de algunas zonas de agua de pozo para llevar a otras, pero no se puede tener pues una ciudad a 30, 32, 35 grados de temperatura que no está acostumbrada, pues si estuviéramos acostumbrados, en fin, sin agua, ¿no? O sea, a nuestros amigos que nos escuchan en Ucayali, claro, ahí hay finalmente la lluvia que lo refresca. Acá no tenemos, pero miren, ni una nubecita que pasa para calmar el calor. Gracias a Dios, aquí nos han puesto un tremendo aparato de aire acondicionado
Llegamos sudorosos y nos vamos fresquitos. Pero bueno, noticias hay y muchas, ¿no es cierto, Ismael? ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición. Oye, sin agua y Lima es un desierto, hay que recordar eso siempre, ¿no? Siempre, la costa peruana, sí. Nuestra costa es un desierto cruzada por valles. Así es. No nos olvidemos de eso. Y los valles son ese río que baja, ¿no es cierto? Y que permite formar una zona de cultivo, pero en medio de un desierto. Sí. La costa peruana es desértica por el fenómeno del Niño. Porque ¿qué? Por el fenómeno del Niño, al revés, por la corriente Humboldt. Ahí estoy confundida entre el Niño y todo lo demás. Y bueno, dime, hay noticias importantes que relatarles a nuestros oyentes, varios debates. Uno de vicepresidentes que promete, ¿sí? Porque va a estar más entretenido, ¿saben? Porque solamente va Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaúnde, es decir, Marco Arana, viejos conocidos de la política, que claro, como son los que van a postular al Congreso, en algunos casos, no en el de Lourdes Flores, pero en algunos casos, en realidad son las cabezas de sus listas parlamentarias, ¿no? Y hace que la cosa sea más combativa y que además todos tienen experiencia parlamentaria. Por lo tanto, todos son buenos polemistas, por lo tanto están entrenados en el arte, ¿no?, de la esgrima verbal. Ese va a estar bueno. Y bueno, el domingo, ya saben ustedes, este debate en parejas del que nos reíamos tanto. El versus. Era como una pelea. Una pelea un de box, una cosa. Según Alan García es una burla, ¿no? Pero lo que no ha dicho es que no va a ir. No se ha agregado aún, ¿ah? Sí, todo hace suponer que irá, ¿no es cierto? En medio de todo este lío, los candidatos decían: yo voy a aumentar el sueldo mínimo en 780, 820, 850, 950. ¿No? ¿Quién da más que 1.000 soles? El gobierno dijo: ya lo subo a 850. ¿Listo? Calladitos. Bueno, y nuestra iglesia ha pedido un voto responsable, que me parece magnífico, que Monseñor Cabrejos, en nombre de la Conferencia Episcopal Peruana, que es la reunión de los obispos, ojo, ahí todos son pares, eso hay que a veces explicar un poquito a la gente. La reunión de obispos, cada país, digamos, tiene una conferencia episcopal, en Sudamérica, porque los países son muy grandes. Esta conferencia episcopal tiene un presidente, pero ese presidente no es su jefe. Hay gente que dice: no, ese es el jefe. No, es el presidente de pares. Todos son pares. Y cada obispo, dentro de su diócesis, manda. ¿No es cierto? La iglesia es la entidad más descentralizada del planeta, señores. Porque cada obispo se comunica ¿con quién? Con el Papa. Es directo, sin intermediarios, sin escalas. Y por eso hacen grandes sínodos de obispos. El Papa los convoca de vez en cuando, ¿no es cierto? Y van del mundo entero a justamente ver algunos temas de todo tipo. Pero bien, ayer, ¿qué nos ha dicho, Ismael? La Conferencia Episcopal Peruana ha pedido descartar a postulantes corruptos y oportunistas. Gracias a Dios. Sin mencionar nombres. Exactamente. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció sobre los candidatos que postulan a un cargo público en esas elecciones, y a través de un comunicado, el cónclave de católicos se refirió a la posición de la Iglesia en estos comicios. Ha dicho: debemos exigir un plan de gobierno realista, descartar a los postulantes corruptos y a los oportunistas, evaluar las promesas de campaña, así como las fuentes de financiación, verificar el compromiso de los candidatos por la defensa integral de la vida, según el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal. Entonces, así sí. Es decir, se marca una posición que le dice la Iglesia a todos los peruanos, no solamente a los fieles católicos. Por favor, si tienen en consideración nuestra sugerencia, no voten por ladrones, ¿no es cierto? No, pero lo que está diciendo, no voten por corruptos, voten por gente que no les mienta, ¿no es cierto? Porque si yo te digo: sí, hermanito, te subo el sueldo, 1.500 soles, ¿no? O sea, ni mentirosos ni ladrones, y por supuesto gente que defienda la vida en todas sus manifestaciones, no solamente del niño por nacer, ¿no es cierto? También del adulto mayor, también del niño discapacitado, también de la mujer que no quiere ser esterilizada y la fuerzan a ser esterilizada, a ella también, ¿no es cierto? Entonces, en toda su magnitud. Porque yo siempre le recuerdo a la gente: miren, no hay solo un quinto mandamiento, ¿eh? Hay 9 más, ¿no? Aunque hay algunos que creen que hay algunos en suspenso todavía. De verdad, o sea, ese me parece a mí que es el tono, la forma de aproximarte, de llegar
de transmitir un mensaje, porque la iglesia tiene un mensaje, ¿no? Y no hacer vida partidaria, pues, ¿no? Que cosa muy diferente. Ahora hay que decirle al público que este mensaje no lo emite una sola persona. Es un cónclave, es un grupo. Es la reunión de los obispos del Perú. Se han puesto de acuerdo para decir esto. Exacto. Y ustedes no saben cómo se demoran por ese acuerdo. Y los textos que escriben también. Claro. Para los periodistas un poquito difíciles de voltear, ¿no? Si no voltean bien, a veces es lo peor. Hay que llevar mi padre me regaló a mí y a Juan Carlos Tafur hace muchos años un diccionario de términos católicos para periodistas. Un sinnúmero de cadenas, ¿no? Exclusivamente para fomentar la violencia y bajo el argumento de protesta. Tenemos un estudiante de cuarto año de no recuerdo qué programa, pero ya tiene 8 años estudiando en la Universidad de San Marcos y es una de las cabezas visibles y uno de los que promueven el no a Keiko ahora. Pero anteriormente, cuando en la Universidad de San Marcos se detectó la presencia de 2 policías que estaban buscando información precisamente por el movimiento del Movadef, fueron agredidos precisamente por una turba dirigida por este joven, ¿no? Claro, pero digamos, no estar de acuerdo con Keiko y demorarte 8 años en hacer la carrera no te convierte en terrorista. De ninguna manera. Pero también el hecho de que no esté de acuerdo con una agrupación política que tiene todo el derecho, no le da ningún derecho de ser violentista, ni de estar agrediendo, tirando piedras y palos. ¿Y no es una agresión también decirle terrorista a una persona que no lo es? Es una agresión, claro, pero es una reacción a una agresión ilegítima que está ejerciendo Rubén. ¿Pero es justificada esa reacción? De ninguna manera, la violencia no se justifica de ninguna manera, en ningún aspecto. Eso falta, eso falta. Ahora, somos una sociedad donde vive la violencia. Usted bien lo sabe, ha tenido que convivir con ella y convivimos los peruanos con ella todos los días. Correcto. Pero desde el Congreso, o sea, no sé, si un futuro presidente lo hiciera ministro, no, todo el mundo lo miraría muy bien, ¿no es cierto? Podría pasar de nuevo por ese cargo, hasta por la Dirección General de la Policía no se puede porque ya está en retiro, ¿no? Pero en fin, pero en el Congreso a un hombre de acción, ¿no es atarlo de manos? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso por la seguridad? El hecho de ser congresista no me impediría poder apoyar, en caso de que fuera Fuerza Popular, desde el Ejecutivo. Solamente podría ser ministro, nada más. Así es. Pero debemos tener en consideración que se necesitan a nivel legislativo una serie de cambios también para optimizar la seguridad ciudadana. La ley anterior de la Policía Nacional tenía 5 especialidades. Así es. Este gobierno ha decretado una nueva ley de la policía. Así es. Y en vez de 7, en vez de 5, ahora hay 7 especialidades. Así es. No respetaron las 5 especialidades de la ley anterior y menos están respetando las 7 especialidades que ellos mismos han decretado. Entonces, lo decía Chirino Soto en los años 40, ¿no? Hágase la ley que diga, cúmplase la ley. Claro. ¿No? Entonces estamos en esta circunstancia en donde el proceso de fiscalización, el control político que deben tener las autoridades no es efectivo. Y para situaciones de fiscalización creo que tengo la experiencia y el conocimiento muy bien adecuado. Entonces, en materia de fiscalización, le vamos a hacer una pregunta muy ancha para que me la responda después de la pausa. Atención, amigos del Perú. ¿Usted cree que la Policía Nacional del Perú es una institución corrupta que tiene que ser refundada? Se la dejo para que la piense y regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestros teléfonos en Lima 427-7488, 426-6587 y si nos llaman del interior del país, numeral 959-685-227 para RPM y para RPC 940-338-457. Bien, vamos a empezar este bloque. Un ratito nos está esperando Marco Mirachiro pensando la respuesta a la pregunta que le he hecho, porque estamos en comunicación con el doctor Walter Gutiérrez, presidente del Pacto Ético Electoral, justamente para preguntarle, bueno, he visto un comunicado ayer exhortando a los candidatos, recordándoles a los candidatos sus obligaciones,
pero viendo qué puede hacer el pacto, ¿no es cierto?, para bajarle el tono a una campaña muy dura que está entrando en su fase más dura justamente en el próximo debate del día domingo. Muy buenos días, doctor Gutiérrez. Rosa María, buenos días, encantado de saludarla. Bueno, ustedes no tienen facultades pues coercitivas, ¿no? O sea, simplemente tienen buenos deseos, recomendaciones. ¿Qué más pueden hacer para que alguien no le diga a un candidato una cosa y el otro le conteste otra? Bueno, en realidad es verdad que el Tribunal de Honor no tiene carácter, sus declaraciones, sus exhortaciones, incluso sus resoluciones no tienen carácter vinculante, porque no nacen de una norma ni tampoco son una institución estatal, y usted, como buen abogado, que sabe perfectamente que esto no es otra cosa que una institución que surge de la autocomposición, en fin, de la buena voluntad de los candidatos, que muy desafortunadamente, tengo que decir, pareciera que han firmado el pacto por mero formulismo. No obstante, quienes formamos parte del Tribunal de Honor no nos hemos en ningún momento sentido como parte del decorado, y por eso es que nosotros hemos concretado hechos muy puntuales en relación a determinadas conductas de candidatos, que ha sido para nosotros duro hacerlo, pero finalmente lo hemos hecho, y ahí hemos sido objeto de críticas, ¿no?, como el caso del candidato Acuña. Así es. Pero queríamos dar una señal clara a la clase política y también a la ciudadanía. Y en relación al discurso, que es un discurso cargado, es un discurso en muchos casos agraviante, creemos que a estas alturas ya les hace más daño a quienes lo profieren que a quienes están destinados. Pero con todo, hemos señalado que eso implica la violación de uno de los compromisos del pacto ético. Bueno, en suma y en resumen, en efecto no tenemos nuestras acciones, nuestras resoluciones no tienen carácter vinculante, pero creemos que es importante que una instancia que ha sido creada por los propios candidatos se respete, sean ellos coherentes con aquello que suscribieron. Y eso es lo que decimos en nuestra declaración del día 26. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Walter Gutiérrez, el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, recordándole a los candidatos sus obligaciones y que si se firman pactos, ¿no es cierto?, bueno, son para respetarlos, ¿no? Así que esperemos que de aquí al 10, por lo menos, pues se baje el tono de las pullas. Gracias por estar con nosotros, gracias. Campaña de propuestas, ¿no? Así es, escuchemos las propuestas, cosas que no hemos escuchado en toda la campaña, le digo, si uno no va a buscarlas y a leerlas, no las escucha. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, le dejé una pregunta planteada que sí es parte de una propuesta. ¿Es la policía una institución corrupta? En la policía no. Utilísimo, Ismael, te voy a Sí, sacar sí, una sí. copia. Pero Ismael no necesita porque sabe más que yo. Ya está acá hace muchos años. Acá cómo se ríen, acá todos. De verdad, pues sabe más que yo. Pero es bien útil, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay, por ejemplo, la elección de un papa, la cantidad de metidas de pata, Dios mío. Entonces, Dios, no. ¿Qué están hablando? No, que no sé qué. El cardenal es el jefe del obispo. No es así, así no funciona. ¿Ya? Entonces, es bueno informarse un poquito, los que, digamos, no tienen nuestra fe, pero que comparten su vida cotidiana con millones de católicos en el Perú, y los que sí la tienen, bueno, informarse para que saber, ¿no?, como dicen, pues, en qué club estoy metido, si quiero conocer las reglas, ¿no?, cómo funciona. Es correcto. ¿No? Eso es. Bueno, Así ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un invitado muy especial. Así es, mira, vamos a hablar de una de las personas que estuvo directamente vinculada con la captura de uno de los hombres más buscados de la historia y el causante de la muerte de 20.000 personas. O de 60.000, como quieras medirla. Exacto. Pues nadie lo sabe. Miren cómo sería, qué pena, ¿no? Tan poco vale la vida humana en esos años terribles en el Perú de la violencia,
que ni siquiera se puede determinar el número exacto con nombre y apellido, ¿no es cierto?, de todas las personas que murieron por la violencia terrorista causada por Abimael Guzmán. Hablamos de Marco Miyashiro. Vamos a estar con nosotros con Marco Miyashiro, a quien yo he tenido el placer de entrevistar muchas veces, candidato al Congreso. Creo que va a ser un hombre de mucho aporte, hombre muy sereno, con gran serenidad manejó la captura de Abimael Guzmán, y él me la ha contado a mí vívidamente. Y no sé, a lo largo de tantos años y habiéndolo entrevistado tantas veces, yo es como si hubiera vivido con él las escenas, ¿no? Sí. De él sentado en el parque esperando que lo llamen. Pero eso fue de película. De película. Él estaba sentado en un parque muy cerca de la zona, con su gente desplegada en varios puntos, con esta pareja de Ardilla y Paloma. Buscando basura. No, esa era la previa. Claro, pues, ¿no? Ese era el día que, lo que él te cuenta es el día que iban a entrar. El día que iban a entrar, ¿cómo serían desacrificados realmente los heroicos agentes del GEIN, que no tenían plata pues ni para hacerse pasar por una parejita, porque tenían que hacerse pasar por una parejita? Entonces iban a una bodega y compraban una gaseosa, y llamaban al jefe y decían, oiga, ya nos tomamos toda la gaseosa. Bueno, sigan barajándola. Hace 3 horas que estamos mirando la misma botella vacía, pues. ¿Y por qué? Porque quería asegurarse de que esto iba a ser un éxito. Claro, pero no, tú sabes lo que es increíble, que él con toda humildad me dice, no estábamos seguros. Ese día se abren varias casas, no es la única que se entra, ¿ya? Y lo que ellos sabían es que ahí había alguien importante de la cúpula de Sendero Luminoso. Sabían que era un lugar importante. No sabían qué tan importante era. Cuando a él le avisan, ha caído el cachetón, y él estaba en un parque cerquísima, se para en la banca y sale disparado hacia la casa, ¿no? Y lo que es muy valiente también de los agentes que entran, es que entran, los 2 primeros entran solos, y no sabían lo que les esperaba adentro. Claro. Porque han podido estar armados hasta los dientes, te das cuenta, volar la cuadra o lo que fuera, ¿no? Muy valiente, gente. ¿Sabes qué? Valientes ese día y valientes en el día a día. Porque tú tienes que ser muy heroico para tirarte 2 años, ¿no es cierto?, siguiendo a pata a un fulano, ¿no es cierto?, cuadra por el centro de Lima, subiéndote una combi, bajándote otra combi, sin que te vean. Y ahí me enseñaron una cosa, Marco Miyashiro me enseñó una cosa, y también los agentes que pude entrevistar en algún momento, sobre todo las de la policía femenina, ¿no? ¿Sabes qué? Me dijo, no se cambian nunca los zapatos. ¿Ah, sí? Claro, pues se cambian de polo, se cambian de gorra, se cambian de mochila, para que tú, para que no los sigas, para perderse. Pero los zapatos no se los cambian. O sea, pues. las huellas son las mismas. Les miran los pies. Entonces ellos lo que miraban de la persona cuando estaban haciendo un seguimiento era mirar los pies. Pues sabían que iban a tirar el polvo, o sea, iban a sacarse una chompa y ponerse otra. Porque les iba a tomar más tiempo cambiarse los zapatos. Simple. Y porque además no cargas con zapatos. Claro. En cambio, te agarras de una tienda una chompa, como en la película, pues igualito, ¿verdad? En cambio, los zapatos no te los cambias. Y además, es muy difícil que tú en la calle consigas unos zapatos, ¿no es cierto?, que sean de tu talla. En cambio, una gorrita cualquiera te la puedes poner, ¿no? Ese tipo de cosas tan... Había ese nivel de inteligencia en la Policía Nacional. No, claro. ¿no? Qué interesante. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo salían toda la parte logística? Logística, me decía. Te daban tu mano de plátano, se aguanta el día entero, y tu chancay. Así se salía. Y estamos hablando del año 89, cuando empezaron a hacer el trabajo, 90, 91, finalmente cae el 92, ¿no? Sí. Un trabajo largo, inteligente, muy largo, muy largo. Tenemos que irnos a la pausa para regresar con nuestro invitado, y tenemos más cosas también. Sí, algo muy importante, darles a conocer, amigos, que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, me iban a matar si no decía esto, sí, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 con nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, la Convención Cusco 91.1 FM y 1210 AM, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Buenos días para todos ustedes. Pausa. Vamos a la pausa. Gracias, amigos en todo el Perú. No se muevan. Viene un congresista, un candidato al Congreso que probablemente sea congresista y que será congresista nacional. Así que escuchemos bien cuáles son sus planes sobre el apoyo que el Congreso debe dar a un tema que es netamente ejecutivo, que es el de la seguridad. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es, amigos, A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8 de la mañana con 17 minutos. Rosa María, ya tenemos a nuestro invitado en cabina. Sí, estamos con el general Marco Miyashiro, que postula por las filas de Fuerza Popular, la K naranja, venido con su polo especialmente mandado a hacer, con el número 9, por si acaso, en Lima. Amigos oyentes de todo el país, nosotros votamos, como ustedes saben, por distritos electorales que son distintos en todo el país. Entonces hay gente que dice, oiga usted, pero ese es el uno, ¿en dónde? ¿No? En Lima provincias, en Lima... No hay confusión, no hay confusión. 9, felizmente solamente creo que hay un distrito electoral que tiene 9, así que Lima no tiene confusión. Gracias, general, por estar con nosotros. Muy agradecido más bien a usted, señora Rosa María, y gracias a la radio audiencia de Radio Santa Rosa. Y de todo el Perú, a través de la cadena de todo el Perú, por eso tenemos que hacer la aclaración, porque tenemos tantas radios en todo el Perú y nos llaman de todos. Y a Ismael le jalan las orejas si no las mencionamos, ya las mencionamos antes que ustedes lleguen. Y pues nos demoramos como 3 minutos mencionando la cantidad de radios que tenemos en todo el Perú. Yo quería empezar, general, por una pregunta que a mí me parece, oye, yo lo conozco hace muchísimos años, le contaba al público, que muchas veces lo he entrevistado, sobre todo en los aniversarios justamente de la captura de Ismael Guzmán. Yo decía, una persona que le ha dado tanto al Perú, en condiciones tan heroicas, tan difíciles, ¿no? Que ya tiene sus canas, pero que sabe mucho de seguridad, ¿para qué se quiere meter al Congreso? Usted ya hizo, ya tuvo todos los honores públicos, ¿por qué al Congreso viendo cosas más bonitas que hacer en la vida ya a estas alturas? Mucho depende de la vida propia. Y permítame contarle una anécdota. El último día de clase como cadete de la Policía de Investigaciones, le digo a mi madre, mañana me tiene que acompañar a la escuela porque en la clausura me van a entregar un premio porque he salido número 1 en investigación criminal. Mi madre me dice, muy bien hijo, te voy a acompañar, te felicitaciones, pero una vez que te den tu placa insignia, ¿por qué no pides tu baja? ¿Qué? Le digo, ¿pero por qué es esto? Mira, mi madre administraba, era dueña de un pequeño negocio. Tú ves acá los policías de investigaciones, de especulación que vienen a inspeccionar. ¿Vienen a inspeccionar o vienen a pedir plata? También ves a los policías municipales, ¿vienen a inspeccionar o vienen a pedir plata? Son corruptos, me decía. ¿Y eso quieres ser tú? Hijo, yo no quiero eso para ti, lógico, su madre tenía razón. ¿No? Sin embargo, llegué a ser director de la Policía Nacional y luego, actualmente, soy regidor con licencia, ¿no? Pero soy regidor metropolitano. Es decir, estoy trabajando en los dos campos de aquellos que mi madre me advirtió que eran instituciones con mucha corrupción. Pero creo que lo he hecho bien, ¿no? O al menos no me he contaminado con estas situaciones. El año 2014 he sido parte de la asesor de la comisión investigadora Óscar López Meneses y he conocido los detalles y la intimidad de lo que es el Congreso. Efectivamente deja mucho que desear, pero si uno no pone su entusiasmo, su empeño y trata de corregir lo que está mal en este país, y tiene usted mucha razón en el sentido de que Otorongo no come Otorongo o que hay blindaje, pero considero que puedo afrontar esta circunstancia negativa para hacer algo positivo por mi país. La segunda pregunta se cae por sí sola. ¿Por qué con el fujimorismo? Porque yo estoy vivo gracias al fujimorismo, debido a que el presidente de la República tuvo la valentía de ordenar la ejecución de la operación Chavín de Huántar. Gracias a ellos estoy vivo. El día de rescate yo me encontraba protegido por los heroicos comandos Chavín de Huántar en el jardín interior. A mi costado estaba ya en agonía el héroe Juan Valer. Sí. Al otro costado estaba el canciller Tudela, que está herido. Más allá el hermano rehén Pedro Aritomi, a quien le faltaba un pedazo de pierna y sangraba, y yo me veo totalmente ileso. Y ahí hago un compromiso de vida. Lo que me quedaría de vida, ¿no?, le daría gracias a Dios. Y
tendría que hacer una oración diaria, pero esa oración no iba a ser verbalizada, iba a ser dar gracias a Dios haciendo algo bueno por otro cada día. Y créame que a partir de ese día mi vida cambió. Rencores y cuestiones que han habido en la carrera o en la vida quedaron de lado porque la vida es positiva. ¿El secuestro lo hizo una mejor persona a usted? El hecho de haber sido rescatado salvado me ha hecho una mejor persona. Qué impresionante, ¿no? Y dígame, en esos meses en que usted estuvo en la embajada del Japón, no debe haber pasado por su cabeza muchas veces, ¿por qué no me ejecutan? Yo he perseguido a todititos estos, yo los tengo todos fichados, sé quiénes son, qué hacen, de qué pie cojean, qué idioma hablan. Mire, una de la parte de la historia poco conocida era que a partir del año 87 trabajo en la Dirección Especializada contra el Terrorismo y me especialicé en combatir al MRTA. Yo lo sabía, porque usted me lo había contado. Sí. Sin embargo, en el mes de diciembre, cosa que muy pocos conocían, ya que me he hecho conocido por haber participado en ese grupo de especial de inteligencia de la DIRCOTE que capturó a Ismael Guzmán. Sin embargo, salió en La República todo un artículo en donde daban cuenta de mi vida en la lucha contra el MRTA, precisamente cuando estaba de rehén. Y esa fue una circunstancia sumamente difícil que felizmente la pude afrontar porque me sometieron a una especie de juicio popular. Pero usted se defendió bien porque los conocía mejor que ellos mismos. Así es, ¿no? Porque, bueno, dentro de las conversaciones ellos me insistían, ¿no? Esto no es la DIRCOTE, nosotros no lo vamos a torturar para que usted hable, etcétera, etcétera. Y usted decía, yo no torturaba a nadie. Hasta que finalmente le hago la pregunta, ¿no? A Serpa. Le dije, señor Serpa, usted fue detenido en 1980 con ocasión de la revuelta de Cromotec, donde mataron a un capitán de la policía, pero después nunca ha sido capturado. A diferencia de Víctor Polay Campos, que fue capturado 2 veces, de Cárdenas Schur, que había sido capturado 2 veces también, y otros dirigentes, ¿no? ¿Usted no tendrá algo con Montesinos? Y al hacerle esa pregunta, los demás integrantes de ese comando popular se mataron de risa, ¿no? Y Serpa se molestó. Me dijo, ¿qué cosa cree usted? No, es que usted nunca ha sido capturado, ¿no? Y créame que es cosa rara, ¿no? Entonces le sembró la duda al grupo. No solo la duda, sino que se distendió, ¿no? Y ya comenzamos a hablar de, por ejemplo, le hice la pregunta, ¿no? Si en caso ustedes toman el poder, ¿de dónde van a sacar los 4.000 jueces que necesita el Perú? ¿No? ¿De dónde van a sacar los alcaldes, los presidentes regionales? Y decía, no, la revolución, no señor, le dije. El problema del Perú parte de una raíz cultural. Y así se fue desviando toda la conversación hacia aspectos de educación, aspectos de... Claro, y lo interesante de esta historia es que usted había estudiado muy bien, ¿no es cierto?, el pensamiento del MRTA como ideología, porque hay que conocer al enemigo, y muy bien sus diferencias con el pensamiento de Sendero Luminoso. Entonces, usted entendía, como entendíamos los que estábamos afuera también, que estos eran más bien... marxistas tradicionales sudamericanos, ¿no es cierto?, guerrilla. Lo llamado la nueva izquierda latinoamericana. Exactamente, mientras que Sendero Luminoso, maoísta, polpotiana, 100%. Así es, entonces eran como 2 enemigos diferentes, ¿no es cierto? Así es. Por eso, ¿por qué sus colegas en el fujimorismo ahora, políticos, ¿no?, le gritan terrorista a cualquiera que se opone a Keiko Fujimori? Eso está mal, usted sí sabe lo que es un terrorista, ¿no? Es un insulto horrible. Efectivamente es un insulto sumamente horrible, pero existen elementos, personas, no quiero atacar instituciones, que han hecho de su vida nacional. Existe un alto porcentaje de personas, elementos policiales, que se han dedicado al trabajo de 24/24. Yo no estoy de acuerdo con este sistema debido a que no se debe alquilar al mejor postor el uniforme policial. Sin embargo, existe de un 75 a un 80% del personal policial que se dedicaba a esta actividad del servicio individualizado. Y eso es una fortaleza moral
debido a que se sacrifica horas de descanso, horas que deben dedicar a su familia, con la finalidad de aportar un plato más de comida a su casa. Pero lógico. Sin embargo, en cuestiones de corrupción, que es un mal transversal, tenemos que encontrar la diferencia entre la alta corrupción o la corrupción administrativa, que es sumamente grave, comparado con la corrupción de pacotilla o la corrupción operativa. La corrupción operativa es, por ejemplo, el policía de tránsito que está haciendo caja, como comentamos fuera del micrófono, para darle al jefe de la unidad y para meterse algo en su bolsillo. Pero ese dinero proviene de otro bolsillo de un ciudadano. Sin embargo, la corrupción administrativa es sumamente grave porque abarca a toda la institución y el dinero que se está robando al Estado, hay un peculado, proviene del erario público. En logística, en la adquisición de bienes, por ejemplo, hay una pregunta muy simple que dice, ¿no? ¿Cuánto cuesta un vehículo de $10.000 de la marca X? La respuesta es, si tiene $10.000, no te compres el vehículo, porque todo vehículo, cualquiera que fuera la marca, necesita carburante, necesita combustible, necesita mantenimiento. Si no tienes el presupuesto para el mantenimiento, estás comprando chatarra. Y eso es lo que pasa en la Policía Nacional. Se han comprado 800 llamados patrulleros inteligentes, ¿no? Y ya hay 130 inoperativos. Ahora, por falta de mantenimiento. Pero general, fíjese usted, pasamos por logística, hay corrupción, pasamos por tránsito, hay corrupción, pasamos por investigación, que es en realidad la especialidad más querida para usted, y lamentablemente también hay corrupción, También, porque correcto. obviamente te arreglan el expediente para que Fiscalía no tenga cómo acusar, y eso se compra, se paga, se le paga al policía. Totalmente de acuerdo. Entonces, Y ¿qué eso hacemos? es porque el sistema de control tampoco funciona debido a que la corrupción está enquistado de los altos mandos. Además, mire, le digo una cosa, hay gente en el Perú que gana menos que un policía y no es ladrona. Mucha gente, la gran mayoría de los peruanos. Entonces, ¿qué hace el sistema, o sea, la institución misma, para acabar con esto? Ha habido un resquebrajamiento disciplinario que parte desde el mismo reglamento que lo norma. Ejemplo, en mis tiempos jóvenes, donde había una mano dura más directa, usted estaba mal uniformado o mal presentado y la sanción era directa. Hoy en día, por tener una mala presentación, le falta botones al uniforme, etcétera, usted tiene que notificarle al infractor de que va a ser sancionado. El infractor va a tener que presentar una carta de descargo. Claro, muy Y burocratizado. luego, exactamente. Entonces, eso dice que es una gran superación porque se le está garantizando los derechos del trabajador, del policía. Sin embargo, la disciplina en las instituciones castrenses no se da de esa manera porque es jerárquica y hasta cierto punto totalmente coactiva e impositiva. Ahora, entonces, este tipo de relajamiento, y le pongo otro ejemplo Sí, que dime. me lo contaba un general jefe de una región policial. Estoy pasando con mi automóvil y veo a 2 suboficiales de servicio con el armamento montados en un triciclero que vendía sandía y estaban comiendo sandía estando uniformados. Para no hacer un escándalo en la vía pública, se les acerca y les pide su documento de identidad y les ordena que se presenten al despacho del general. Estos oficiales, en vez de presentarse al despacho del general, como trabajaban como adjuntos de una fiscalía, le presentan una denuncia al general por abuso de autoridad, haberle incautado su documento de identidad. Es decir, el mundo está al revés. Y esto es lo que hay que ordenar dentro de la policía. Pero si ese de abajo se siente empoderado, es porque ese fiscal pues lo apoya, ¿se da cuenta? Entonces, ese es el problema. Hay quienes han planteado lo siguiente. Primero, reduzcamos los centros de formación a los que podamos mantener bien. De esos centros de formación en todo el Perú que podemos mantener bien, con buena formación, sacamos una nueva generación, ¿no es cierto?, y vamos licenciando de 20% en 20% a la Policía Nacional.
Claro. Ahí en la policía... A la colombiana. En la policía hay que ponerle mano dura. Quizás el modelo colombiano haya sido muy efectivo, ¿no? Porque Colombia, hasta hace unos meses, es la institución más respetada dentro de las instituciones públicas colombianas. Sin embargo, hace unas semanas se ha descubierto la Hermandad del Anillo. Claro. Es decir, Hay siempre. Mira, pero yo lo llevo pues a Chile. Situaciones negativas. Muy bien, vamos a los carabineros de Chile. Bien. A un carabinero usted no le ofrece un centavo porque termina preso en el acto. Y ni siquiera le puede mirar mucho a los ojos. Así es. Que ya es una agresión. Es una irrespetación. ¿Por qué acá al ladito, no estamos lejos? La población le tiene respeto y además confía en su policía. Y acá viene el policía y tú tienes más miedo porque de repente te roba más que el choro. Yo he trabajado 4 años con el señor presidente Morales Bermúdez y 2 años con el señor presidente arquitecto Fernando Belaunde. Y ahí teníamos a la División de Seguridad de la Presidencia más la 22 Comandancia, que era la que se encargaba de dar seguridad. Hoy en día, Palacio de Gobierno también está resguardado por la misma comisaría de Monserrate. Y ocurre que al frente roban en las galerías comerciales y no pasa nada en este país. Es decir, cada uno está en su puesto tratando de cumplir las 8 horas o las 10 horas que le corresponde del servicio y luego se va a su casa. Falta la motivación para que el policía tome la iniciativa. En la época del terrorismo, que todavía no estaba esa situación del 24/24, los jefes desarrollaban un espíritu de cuerpo en donde decían, tenemos que utilizar la imaginación creadora para vencer al enemigo. El enemigo nos está ganando, ¿no? Y sin embargo, en el siglo XXI, con todas estas modalidades, la policía se ha quedado rezagada y veo una extremada pasividad, ¿no? De ahora, pero por ejemplo, para cumplir. Pero pongamos el ejemplo del terrorismo. Yo le contaba al público temprano, y he hablado mucho con muchos de los oficiales que trabajaron para usted, en los equipos,